Siendo las 9:36 de la mañana del día 9 de octubre de 1995, sacudió un fuerte temblor al pueblo de Mascota, Jalisco, con una magnitud de 7.5 en la escala de Richter, dejando a su paso una infinidad de daños materiales y la pérdida de una vida y una persona que quedó inválida. Hoy nos encontramos con el señor Don Gonzalo de la panadería Nevería Rosita. Le vamos a hacer una encuesta sobre el sismo que se vivió en el año 1995 en el pueblo de Mascota, Jalisco. ¿Usted qué piensa de los daños que causó el sismo en el pueblo? No, pues fueron daños materiales. Bueno, los daños materiales se pueden reparar, pero las vidas que se pierden ya no. Fueron una persona que falleció, que le cayó una bala encima. Se hincó, asustada, se hincó a rezar, se le fue la bala encima. Otra persona también que le cayó en una piedra, quedó inválida. Esos daños materiales. ¿Dónde se encontraba en el momento del sismo? Me encontraba en la cochera. ¿Cuánto tiempo duró la reconstrucción de las torres del templo? Pues mira, francamente, exactamente no sé, pero se tardó no muy tanto, como un mes pasadito, porque estuvimos atentos después de que se derrumbó la parte de arriba y esperaba a ver cuándo. Inclusive yo fui a preguntar al secretario del padre Vidal, pero ya se va a reparar. Pero enseguida, yo no sé porque sí me parece que se llama, pero no se va a poner. Aparte de los daños ocasionados en el pueblo, ¿hubo personas fallecidas? Anteriormente no. Sí, una persona fallecida, yo sé que quedó ¿Cómo fue para usted vivir en el sismo? iba a salir un mandato en camioneta, eché a andar y empezó a temblarme. Era transpiratorio, de nuevo temblor. Pero al rato vi con unas palabras casi ya conciliatorias. Yo qué hice, arrimarme a la bala, pero ahí estuve esperando a ver qué hasta la bala. Ya cuando terminó, creí que había terminado, pero no fue así. Quise bajarme y salir para acá. Otros ya cuando todo tranquilo, hasta con un olor azufre, no es así como que no se qué, yo estaba pensando aquí al lado de la miedo, yo estaba de todo que ya después salí y ya no hubo muchos daños. La bola que tenía un adorno que tenía la torre en aquel entonces, en la parte última de la iglesia, en lo más alto, se cayó y hubo una persona muerta. Una persona muerta con una bala que cayó encima.
95, fue el temblor. Entonces estaba construido todo, nomás que se vino echando maromas, se vino rodando y se quemó parte de esto. Sí, entonces quedó todavía de medio metro del golpe, quebrado. Y ya la iban a tirar, la iban a sacar cuando se dio cuenta que dijeron, oiga padre, está ahí, vamos a hacer garras. No, es una máquina, el trascabo no la puso, es una máquina de hierobena de chipón, él fue el que se la trajo, entonces toda esta. Sí, entonces ya él la puso aquí. No se hizo garra realmente porque creo que dicen que el material que hicieron, el ladrillo, lo hicieron con sangre de animal, la mezcla. No manches. Entonces es para que estos Sí. Entonces, tenía la piedra cantera hasta forrada de la para subirla. Sí. Para bajar, ¿qué? Bajar ya. se cayó. Entonces tenía sus mañas. Se subió ahí arriba. Sí. Cuentan que el señor, el que construyó, el que terminó parte del albañil, no sé si ustedes conozcan, no lo conocieron, el sordito, el de Repa Bicicletas, eso es el hijo. Pero creo que el papá de él, arriba cuando terminó, hizo un quiote. O sea, puso las manos como una maroma. Entonces, allá arriba, y creo que de ahí vino su sordero, porque agarró aire de ver para abajo. Entonces, esto es lo que es la bola que estaba arriba en la punta de la torre. ¿Y eso sí estaba con No, esto se construyó aquí en Hierobena. oh, Todo esto se hizo garra. con lo que es esta cosita de arriba? Todo esto. Y los platos y todo se hizo aquí para vida de que vea la persona, lo vea la gente que toda parte de la torre está construida con platos rotos. No Entonces así estaba construida, nada más ustedes le reconstruyeron. está construida parte de la torre esta, está construida con platos rotos. Nosotros aquí la más o menos hicimos para que las personas que vinieron de fuera vieran cómo estaba construida, cómo la forraron. En vez de azulejo, con puro plato. Usted nos contaría un poquito de la historia así, más o menos de lo que pasó con el temblor o cosas así. Bueno, pues realmente no, yo no sé mucho. El padre Vidal sí.